El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos nuevamente a su programa Maravillosa Creación, un programa en el cual resaltamos todo lo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros, este cuerpo que tenemos, que Él nos ha encomendado a su cuidado y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de aprender cada día más para saber cómo cuidarlo. Para eso hemos invitado el día de hoy a nuestro amigo, el doctor Iván Ferrera, bienvenido. Gracias. Para tratar un tema que creemos debemos tomar muy en cuenta. ¿Se imagina usted si el agua que llega a su casa no pasara por diferentes filtros? ¿En qué calidad llegaría? Vendrían fragmentos de tierra, fragmentos de piedra, sucia. Del mismo modo, nuestro organismo también tiene todo un sistema de limpieza y de drenaje para sacar todos aquellos desechos que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, para que se mantenga puro, funcionando bien. Por eso Dios creó los riñones, y de eso vamos a hablar hoy, ¿verdad, Iván? Claro. Qué gusto que nos acompañes. Gracias. Estamos contentos, sabemos que la información que vamos a compartir con nuestros amigos va a ser de mucha utilidad para ellos, para poder tener un mejor cuidado de estos maravillosos riñones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Coméntanos un poquito, ¿cuántos riñones tenemos? Ok, mira, la vía urinaria es un sistema que muchos conocemos a grandes rasgos, ¿no? Pero vamos a tratar de ver una manera fácil la función de la vía urinaria. Como sabemos, los riñones son la parte fundamental, la parte principal de la vía urinaria. Podríamos decir que es el motor. De ahí surge todo lo que llamamos la orina, que es la vía urinaria. Uh-huh. Pero vamos a ver que aparte de eso tiene otras funciones que pues casi no vemos, ¿no? No conocemos. Para empezar, empecemos por una pregunta muy fundamental. ¿Cuántos riñones tenemos? Tenemos normalmente 2 riñones. Digo normalmente porque en otras situaciones en las cuales hay alguna alteración en la embriogénesis, es decir, en la formación de los órganos en la vida intrauterina, puede que nada más nazca con un riñón, o que los riñones nazcan fusionados o nazcan con una alteración, pero en la vía normal son 2 riñones, ¿no? O en ocasiones también la persona puede tener 2 de cada lado, más chiquitos, digo, son variantes, ¿no? Son variantes de la posición en las cuales pueden inclinarse hacia un lado. Pero eso es muy raro. Recapitulando lo que comentas, la embriogénesis es muy importante para entender esto de que los riñones principalmente en la vida intrauterina se encuentran pélvicos. Es decir, se encuentran adentro de la pelvis y posteriormente, conforme va desarrollándose el embrión, van emigrando y van llegando hasta el lugar que ocupan, que es en la retrocavidad peritoneal, es decir, la parte posterior del abdomen. Ok, para que nuestros amigos nos lo entiendan un poquito más, o sea, cuando el pequeño embrión está chiquitito, que tiene milímetros al principio, en las primeras 6, 8 semanas, ya el riñón ya está apareciendo, ¿de acuerdo? Pero está tan pequeño y está, dijimos, metido dentro de la pelvis, mucho más abajo de la posición donde normalmente quedan cuando ya uno es adulto. Así ¿Es correcto? En el organismo, desde que se junta el espermatozoide con el óvulo, pues todo empieza a evolucionar de una manera tan rápida que no todo es igual a como empezó. Empezamos con 2 células y terminamos con un organismo grande y muy complejo, que pues hasta la fecha no hay nada que podamos hacer por sustituir todo el sistema, ¿no? Entonces tenemos de que el riñón empieza abajo y termina en la parte abdominal, ¿no? O sea, se va elevando dentro de la cavidad, va migrando hasta que llega y ocupa su posición normal. El riñón en sí, hablando como unidad, es un órgano par que se ocupa en la parte posterior y se encuentra protegido por las costillas, adelante con el abdomen, y se encuentra sostenido por una grasa que lo envuelve, que lo protege y lo cobija, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo entendamos, porque luego de repente no vamos a ir a nuestros riñones, sí, los tenemos acá atrás, pero digo, están en ese lugar protegidos, ahí los puso Dios para que estén en una zona cubierta, para que no se vayan a lastimar, son órganos blandos, ¿no? Exacto. Y entonces es muy fácil que con un fuerte golpe, si no estuvieran en esa posición, podrían lastimarse de otra manera. Curiosamente sí es algo muy bien pensado, que el Señor lo pensó así, porque en realidad están bien protegidos y
y solo en caso de golpes o traumatismos muy severos, Muy pues severos se pueden puede llegar a dañar. Sí. Entonces el riñón por sí pesa 150 gramos y es maravilloso, como lo comentas, el cómo con 150 gramos podamos hacer todas las funciones que vamos a ver. Que en cada riñón, en sus 150 gramos, hay 2.5 millones de nefronas aproximadamente. Es decir, la nefrona es la célula especializada del riñón que se encarga de desempeñar todas las funciones que hace el riñón. Entonces, serán las, por decirlo de un modo, las unidades de microfiltro, las microunidades de filtración. Exactamente. Sí, una cosa así para que lo entendamos. Eso, Exacto. el riñón todo va siendo como si fuera un filtro grande y cada pequeña nefrona va siendo como una pequeñísima unidad que cada una tiene que cumplir su función. Y ya entre todas pueden hacer el trabajo pesado, ¿no? Así es. Vamos a empezar por la parte cortical. El riñón se divide en dos partes, en lo que es la corteza y lo que es la parte interior, que son las cavidades colectoras. Ahorita vamos a hablar de la parte exterior, de la parte exterior. Más fuera del riñón. A ver. Exacto. Tenemos de que una de las principales funciones del riñón es la de filtración. Es decir, a partir de la cuarta semana, que se empieza a hacer el bosquejo del riñón, a la 12ª semana ya podemos tener que la nefrona o el riñón ya se empieza a manifestar y empieza a funcionar. A las 12 semanas de embarazo. De embarazo. O sea, estamos hablando aproximadamente a los 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Y de ahí sigue la evolución hasta que pues nacemos y hasta que morimos. Los riñones funcionan al pie de la letra para mantenernos y detoxificarnos. La principal función, la que todos conocemos, es la de filtración, es decir, toda la sangre que pasa por el organismo se tiene que filtrar en los riñones. Y se calcula, se estima que alrededor de 1.5 litros a 2 litros puedan pasar por el riñón por minuto. O sea, 1.2 litros de sangre por minuto. O sea, eso es lo que cada minuto está pasando. Está circulando. Sí, circulando por el riñón. O sea, esa sangre pasa precisamente por el riñón para ser depurada de toxinas, de cualquier cosa que nuestro organismo ya no necesite. Así es. Desechos de lo que sea, pueden ser de desechos de proteína, algunos medicamentos que inclusive tomamos, ahorita vamos a hablar de eso, pero finalmente, o sea, es una cantidad importante, porque si le vamos sumando 1 litro por minuto, son 60 litros a la hora. Claro, no, estamos hablando de que en un día serían 180 litros aproximadamente, ¿no? O sea, qué máquina o qué aparato, qué bomba capaz de filtrar eso sin descansar, porque la actividad del riñón es constante. Aunque estemos durmiendo, el riñón está procesando y está funcionando. Entonces, son una parte pues bastante loable, ¿no? Por eso es que hablamos del riñón como un órgano vital en la función del ser humano. Pues sí, vivir sin riñones es toda una tragedia. Más adelante comentaremos un poquito con respecto a eso. Pero ahorita lo que estamos impactados es con la maravilla que Dios hizo con este órgano, pues que te cabe en la palma de la mano. Es un órgano realmente chiquito, ¿no? Digo, tú has tenido muchos en la mano cuando tienes que operarlos y tienes un pequeño riñón que cumple con todas estas funciones. Sigamos con el asunto de la filtración. Tenemos de que esos litros que pasan y se filtran ahí, ¿qué pasa con la sangre? Bueno, la sangre pasa, se filtra, y una vez que en la ultraestructura, que es la nefrona, se va a filtrar lo que es el líquido para reabsorberse. Es decir, solo de esa cantidad que se filtró, esa enorme cantidad de litros, solo 1 litro es el que excretamos diario. Entonces podemos ver qué pasa con toda la sangre que circula a través del riñón. Bueno, pues como comenta, se detoxifica, pero una de las funciones principales es mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Como sabemos, tenemos un 60-70% de agua corporal en nuestro organismo, que es, pues somos más agua que otra cosa, y el principal órgano que mantiene esta homeostasis o este equilibrio, pues es el riñón. ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando el riñón detecta que está circulando menos agua, pues empieza a filtrar y eliminar menos a través de hormonas como la hormona antidiurética. O sea, para que lo entendamos nuestros amigos también, comienza en un momento dado a guardar un poquito más de líquidos porque dice, algo está pasando, no está llegando suficiente agua, entonces no voy a, como si fuera una presa, por así decirlo. Así es. Si fuera una presa y dice, no ha llovido mucho, entonces no puedo vaciarme, entonces comienza a guardar y a guardar más, esa es la idea.
Es un mecanismo pues de supervivencia protección. y de protección en el cual pues el riñón pues va a eliminar de acuerdo a la cantidad que el organismo disponga, ¿no? Por eso es importante ingerir cantidades adecuadas de agua diariamente para que pues el riñón trabaje como debe ser. Aparte de eso, el agua, la sangre y todo, pues lleva líquidos y lleva electrolitos, como es el sodio, el potasio, calcio y otros nutrientes. El riñón depura y mantiene la cantidad exacta que necesitamos en el organismo. Si necesitamos cierta cantidad de electrolitos en forma constante, esa es la labor del riñón, de absorber y eliminar justo los 1000 equivalentes que requiere el organismo. Entonces es una máquina muy precisa, un sistema muy preciso. Ahora fíjate, aquí yo creo que debemos resaltar un punto y debemos hacérselo a nuestros amigos también, porque luego tenemos la costumbre, y sobre todo cuando vivimos en lugares tropicales muy calientes, que nos da sed porque estamos sudando y sudando y sudando, y entonces nos da sed y se nos antoja una agüita de esto, una agüita del otro, un refresco X, y estamos, según nosotros, pues estoy tomando líquidos. ¿Ese es el mejor líquido para nuestro riñón? No, yo creo que entender por líquidos el agua, ¿no? El agua, ya sea de algún sabor, de que le quieran alguna fruta natural, pero los embotellados pues no aportan la cantidad de agua que queremos. O sea, tienen una osmolaridad, una cantidad de minerales que lo hacen que no se absorba al 100% el agua, sino que sea menos lo que se absorba. Entonces, O sea, finalmente el agua, al pasar por el riñón, cuando tenemos en cantidades suficientes, el agua va ayudando de algún modo a ir limpiando todos estos desechos, todos estos microfragmentos de lo que el organismo necesita desechar, ¿no? Así es. Entonces, si no estamos tomando suficiente agua, pues los riñones van a comenzar a trabajar, como quien dice, forzados. ¿Okay? Y el filtro va a estar, como quien dice, un poquito sucio. Entonces, va a ser más difícil para el organismo cumplir con la función, de la limpieza. De ahí la importancia de la ingesta suficiente de agua, que por otro lado, mucha gente dice, no, yo no quiero estar tomando tanta agua porque si no me dan ganas de ir al baño a cada rato. Y entonces, eso también es un problema, porque la gente luego no está ingiriendo suficiente agua para que su riñón funcione adecuadamente. Así es. Bueno, la micción es algo que se da y se tiene que dar, tome uno agua, ¿no? Si bien comentas, si no tomas agua vas a miccionar menos, pero eso no es lo más sano, ¿no? Lo más sano es que se miccione, que se lleve a cabo la uresis, la orinar, pues básicamente. Y otra de las funciones, aparte de mantener los líquidos, es mantener la presión. A través de la liberación, como comentamos, y el mantener un nivel de líquido adecuado dentro del organismo. O sea, si mantiene cierto nivel en la circulación, pues eso nos da de que tengamos cierta presión constante. Cuando eso se altera, pues se liberan hormonas, como ya hemos comentado, la antidiurética, una de ellas, y otro sistema que son un conglomerado de células que están ahí en donde está la nefrona, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para hacerlo más práctico, es una sustancia que se libera, la renina, en situaciones difíciles, cuando hay un sangrado, cuando hay una deficiencia de volumen, y eso hace que la presión dentro del riñón aumente, ¿no? Que dentro del sistema aumente, es decir, que los vasos, las arterias se contraigan y eso mantenga una presión constante. Ok, para que lo entendamos a nuestros amigos que nos están viendo, es por decir de algún modo, un sistema de emergencia, por así decirlo. Si por alguna razón sufrimos un accidente automovilístico y nos quebramos una pierna, o estamos en el desierto y nos estamos deshidratando, el riñón entonces comienza a tratar de rescatar a los líquidos y evitar que la presión baje para que nuestros órganos vitales funcionen, o sea, como son el cerebro, como son el corazón y demás. Porque si la presión baja, entonces vamos a perder el estado de conciencia. Es correcto. Entonces, el riñón lucha por tratar de darle la sobrevivencia al individuo, ¿verdad? Levantando la presión arterial, aunque hay menos agua de la que debe haber, pero trata de que el corazón la mande a una presión mayor para que nuestro cerebro y los órganos vitales puedan seguir funcionando adecuadamente. Entonces, esa es una parte muy importante y muy vital del riñón, que también tiene funciones en caso de emergencias, cuando tenemos algún accidente, alguna tragedia, ¿no? También, como comentabas en un principio, participa muy activamente en la eliminación de productos de desecho.
como cuáles, como la urea, que es el producto del metabolismo del organismo, ¿no? La creatinina, ¿sí? Y el ácido úrico. Estas sustancias son los primeros marcadores que vemos que se elevan cuando la función renal no es adecuada. Cuando hay algún problema, estas se elevan y nos indican que ahí está habiendo cierta falla en el riñón. Entonces, ¿qué pasaría si no detoxificáramos eso? Pues tendríamos nosotros una intoxicación por estas sustancias y nos pondríamos mal, ¿no? Okay. O sea, el organismo, todo lo que comemos de algún modo tiene una porción de lo que comemos es proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal. Igualmente las de origen vegetal, si no las eliminamos adecuadamente, nos pueden producir daño a nuestro organismo. Entonces el riñón también tiene que hacer la función de todos estos desechos que quedan de proteínas irlos eliminando. Esa es la idea, ¿no? Para que entendamos, sea proteína de origen animal o origen vegetal. De todos modos, tenemos que sacarla y el riñón cumple con una función muy importante con respecto a esto. A ver, ¿qué otras funciones podemos Podríamos también mencionar el efecto que con ciertos fármacos, ¿no? Si tomamos ciertos medicamentos, pues muchos se eliminan por la vía urinaria, principalmente analgésicos, algunos anestésicos, y entonces pues es importante que para que tengamos una buena salud y una buena función renal, pues no abusemos de los analgésicos principalmente, que son los que más afectan al riñón, y algunas otras sustancias que normalmente pues no debemos de consumir, ¿no? O sea que aquí viene mucho a tomar en cuenta el aspecto de la automedicación, que de repente me duele y me tomo esto, tengo tal cosa y me tomo lo otro. Entonces muchas veces no sabemos el daño que eso nos puede causar y de repente nos acostumbramos a estar tomando algún medicamento nada más porque con ese me siento bien y lo tomo y lo tomo y lo tomo y resulta que es un medicamento que no se debe estar tomando porque puede llegar a causarle un daño permanente al riñón, ¿no? Y entonces el riñón, si se llega a lesionar y ya no funciona de forma correcta, pues vamos a tener consecuencias importantes con esta función tan delicada que tiene de la filtración. Sí, hay que recuperar y recabar y recordar también de que la nefrona pues no es renovable, como algunas células de el hueso, lo que es el hígado, que se regeneran, la nefrona que se daña, pues no se regenera. Entonces hay que tener en cuenta eso para evitar, caer en prácticas, como ya habías comentado, que incurran en el daño al renal, ¿no? Como podría ser no ingerir cantidades adecuadas de líquido, el someterse a dietas que muchas veces esas dietas llevan diuréticos o sustancias que hacen que el riñón se force, ¿no? El uso de medicamentos sin consultar a un médico, muchos medicamentos que no son aceptados o no están debidamente legalizados, pues, pues igual dañan el riñón. Entonces todo eso lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Sí, desgraciadamente, sobre todo en Latinoamérica, y latinos somos muchos de que, oye, yo tengo tal cosa o sufro de tal problema, y no falta que la vecina, una tía, la abuelita, alguien tómate esto, tómate eso otro. A mí me dieron tal pastillita para eso y realmente nos podemos estar haciendo un grave daño en nuestro riñón y en nuestro organismo al estar tomando algo que a lo mejor para nosotros como persona, como pacientes no puede estar funcionando. O sea, necesitamos tener la certeza de que eso que vamos a tomar, nuestro riñón lo pueda tolerar de una manera adecuada. Si no, pues puede dejar consecuencias muy, muy importantes. Para eso, pues consultar a una persona debidamente entrenada en el manejo de medicamentos, que de esta manera nos va a asegurar de que el medicamento sea la dosis y el medicamento adecuado. Y bueno, pasando a otra función del riñón, otra función importante sería participar en el proceso de eritropoyesis. ¿Qué es la eritropoyesis? Es la formación de sangre nueva, es decir, el riñón participa activamente en la formación de la sangre, estimulando y formando la eritropoyetina que se produce en el riñón y que va a estimular a la médula ósea para que ésta genere nuevos glóbulos rojos, que son las células sanguíneas, ¿no? Entonces, si no tenemos una adecuada función del riñón, pues empezamos con problemas de anemia y con problemas en la formación de sangre, ¿no? Que es una manifestación muy, muy común. Y debemos entender aquí que finalmente el eritrocito es de vida su función. O sea, si no hay suficientes eritrocitos, no va a haber suficiente transporte de oxígeno
ni al cerebro, ni al corazón, ni a ninguno de los órganos vitales. Entonces, si el riñón no está funcionando adecuadamente, esa cantidad de eritrocitos va a venir bajando de una manera, al principio quizás no muy notoria, pero luego sí puede ser preocupante o hasta peligrosa puede llegar a ser, ¿no? De que si tenemos una hemoglobina muy baja porque el riñón no esté funcionando adecuadamente, entonces puede entrar en una crisis importante el paciente si esa hemoglobina llega a niveles muy bajos, ¿no? Eso es de tomar en cuenta y de entenderlo para que también tengamos un poquito más de amor por nuestros riñones. Por nuestros riñones, exacto. Y pues imagínate, es una de las primeras manifestaciones que notamos cuando el riñón se enferma, pues que el paciente llega anémico, ¿no? Entonces, y pues en la sangre, como sabemos, está parte de la vida, ¿no? Así es. Entonces, pues es un órgano sumamente vital. Como habíamos comentado, tiene muchas funciones. Nada más muchos yo creo que conocíamos la función de filtrado, pero no conocíamos que es toda una máquina completa y potente que hace muchas funciones. Y bueno, y también participa activamente en lo que es el metabolismo de la vitamina D, ¿sí? Como sabemos, el metabolismo de la vitamina D empieza con tomar sol, ¿no? Y nos sirve principalmente en el metabolismo del calcio, ¿no? Entonces, pues, otra función que es muy importante, ¿no? Ok, aquí cuando esto llega a fallar, las consecuencias son graves, ¿no? Si el paciente no está formando adecuadamente, reestructurando los huesos, que es desafortunadamente un tema que muy poca gente le pone atención y se preocupa. Siempre pensamos nuestros huesos como si fueran columnas y nada más. Y es un órgano constantemente en renovación, vivo. Y si el riñón no está funcionando adecuadamente, esa función de irse regenerando no se va a lograr. Y entonces ahí van a venir las consecuencias. Cuando el paciente tenga unos huesos muy débiles, fácilmente con una caída simple, puede tener una fractura muy grave y vendrán consecuencias importantes. Y muy poca gente está enterada de esta función del riñón. O sea que la manera como nosotros cuidemos nuestro riñón va finalmente a ser de gran beneficio positivo, o en su defecto va a ser una influencia muy negativa en la calidad de vida que nosotros tengamos a mayor edad. Porque si nuestros riñones funcionan bien y nuestro organismo funciona bien, podríamos llegar a los 65, 70, 75, 80 con una buena calidad de vida, porque estás hablando que tiene que ver con el calcio, con el asunto de los riñones, con la hemoglobina. Es una gente que no tiene una buena hemoglobina, pues no va a poder tener un buen desempeño. Un buen desempeño. Si tienes una hemoglobina baja, vas a andar con decaimiento, vas a andar con debilidad, vas a andar sin ganas de hacer nada. Si tus huesos están débiles, pues no vas a tener el deseo de salir a caminar ni hacer ningún tipo de ejercicio. Entonces tu calidad de vida se deteriora por completo, se convierte uno casi en un bulto. Entonces la función del riñón aquí cada vez va tomando más y más importancia para que muchos de nuestros amigos de la televisión puedan entenderlo y ver que el cuidado del riñón es de seriedad extrema. Debemos ponerle mucha atención a esta función del riñón para que tengamos mejor calidad de vida. Ese es el fin yo creo que de estos programas, ¿no? y de comentar, ¿no? Con todos la audiencia, ¿no? De la importancia que tenemos con nuestro organismo, ¿no? Que tenemos que aprender cómo funciona, entender cómo funciona para evitar hábitos que nos puedan ser en perjuicio de nuestra función en general, ¿no? También otra función importante del riñón es el proceso de gluconeogénesis, es decir, la síntesis de proteínas a partir de proteínas, pues, o sea, de una manera, de una vía no habitual. Normalmente la síntesis de proteínas se da a través de los aminoácidos, pero aquí cuando esto falla, cuando no se da en los ayunos prolongados, en las enfermedades graves, el riñón empieza a echar mano de otros sustratos para formar nuevas proteínas. Entonces, pues tiene parte en un metabolismo de defensa en situaciones críticas. Okay, también diríamos sería una vía alternativa
de que el organismo tenga energía para poder funcionar adecuadamente. O sea, si por alguna razón las proteínas no están pudiendo ser absorbidas o no están teniendo su metabolismo normal porque la vía digestiva esté fallando o algo, el riñón puede ayudar a compensar que esa energía llegue a nuestro organismo, ¿verdad? Por una vía alternativa. Entonces es otra función sumamente importante, ¿no? Así es. Entonces, pues hay que tomar en cuenta y recapitular, ¿no?, de esto, ¿no? O sea, el riñón es un órgano vital. Hay que cuidar lo que comemos, lo que tomamos y todo lo que ingerimos, ¿no? Y no caer en prácticas que lesionen el riñón. Una vez que ya hemos visto esto, de todas las funciones primordiales que hemos platicado del riñón, pudiéramos enumerar también el trayecto de la orina, ¿no? La orina, como habíamos comentado, es el producto del filtrado glomerular. Toma un camino que va en el sistema colector del riñón, es decir, hablamos de que adentro del riñón tenemos un sistema que captura la orina para llevar al exterior, que son los cálices menores, que son un número de 6 o 12, que se van a juntar en otras cavidades, que son los cálices mayores, que son el número de 3, y de ahí se va a excretar a través de lo que es la pelvis renal hacia el exterior. Hacia el exterior, ya expulsar todos los desechos que no vamos queriendo ya. Porque podemos ver de que cuando una vez que la orina se forma, tiene que llevar esta vía de salida. ¿Qué pasa? Que muchas veces puede ser que alguien tenga una anomalía anatómica en la eliminación de orina, porque esto embriológicamente no se dio, pero que la función del riñón sea adecuada. Entonces, a veces esto se puede corregir, ¿no? Okay. O sea, estamos hablando de que una vez que el riñón hizo su función de eliminar esta orina, puede haber en el camino hacia afuera algo que genéticamente está impidiendo que salga, ¿de acuerdo? Y entonces eso nos puede causar un daño también al riñón, y hay que detectarlo para que en un momento dado se pueda regularizar y recuperar esa función y nuestro riñón lo preservemos, porque si no, si sigue filtrando y se comienza a acumular esa orina y no sale, nos va a dar problemas muy serios, ¿sí? Así es. Entonces es importante saber esto, ¿no? Y de ahí la orina se transmite del riñón hacia la vejiga, ¿no? A través de un conducto que se llama uréter, que es un conducto que mide 25 a 30 centímetros y que va del riñón a la vejiga. Okay. Y ya de ahí, ya finalmente ya a la vejiga, y de la vejiga a la uretra, okay. Y finalmente sale. O sea, en resumen, necesitamos cuidar nuestro riñón. En resumen, necesitamos saber que funciona. Necesitamos estar seguros de que le estamos dando el mantenimiento correcto, ingiriendo los líquidos que él necesita para que este filtro siga funcionando de manera adecuada. Te agradecemos mucho, Iván, porque creo que esta información es muy valiosa para nuestros amigos. Gracias por habernos acompañado y seguramente nos veremos muy pronto en otro nuevo programa. Hasta pronto.